Buenos días, feliz sábados a toda la hermandad del distrito de San Martín. Este es un momento muy especial que tenemos como iglesia y queremos llegar hasta tu hogar, hasta tu corazón, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de la palabra de Dios. Por eso feliz sábado a todos y vamos directamente a estudiar la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras hay historias de hombres y mujeres que exhibieron su fe, su confianza y el poder de una esperanza que estaba fijada en Dios contra todas las impericias, problemas y dificultades que llegaban a sus vidas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham recibió de Dios la orden para poder sacrificar a su hijo? Y cuando él obedeció a esa orden, su hijo lo puso contra la espada y la pared y le hizo la siguiente pregunta. Allí en Génesis el capítulo 22, el versículo 7 y 8, dice así: Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Qué situación difícil que tuvo que atravesar Abraham en el monte Moria. Tenemos, por ejemplo, el caso de Daniel y sus tres compañeros, o mejor dicho, los tres compañeros de Daniel, cuando se tuvieron que enfrentar a aquel rey poderoso, al rey Nabucodonosor, porque no se habían querido arrodillar frente a la estatua que él había levantado. Y allí tenemos la declaración de Daniel. Si ustedes me acompañan, en Daniel, el capítulo 3, el versículo 17 en adelante, dice así. Dice así: Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Qué respuesta frente a circunstancias difíciles. También tenemos, por ejemplo, el ladrón en la cruz. Aquel ladrón que estaba pagando por sus faltas, por sus fechorías, por sus robos, etcétera, etcétera, todo lo que había hecho. Y cuando vislumbró al Salvador, le dice si podía estar con él en el reino. Y Jesús le respondió: de cierto estarás conmigo en el paraíso. La lista podría seguir. Hay muchísimos casos en las Sagradas Escrituras. Pero ¿dónde encontramos en las Sagradas Escrituras la base para poder afirmar nuestra fe en una historia que se parezca bastante o en algunas partes a la nuestra? Y yo quiero hoy detenerme en Job. Es cierto que hace poco hablé de Job en la iglesia, pero hoy le voy a dar otro enfoque. En Job encontramos el ejemplo y la lección para nuestra vida hoy. Pero antes quiero leer el Salmo 146. El Salmo 146 es un salmo precioso que nos ayuda a entender un aspecto de la fe. El Salmo 146, los versículos 3 al 5, dice así: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador
es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. La esperanza de David estaba puesta en Dios, pero también la esperanza de Job estaba puesta en Dios. Los amigos de Job llegaron en un momento cuando Job realmente había pasado una catástrofe por encima de él. Y empezaron a dialogar y empezaron a comentarle distintos aspectos de su vida, tal vez sin entender demasiado qué le había pasado a Job. Y yo creo que en realidad tampoco lo conocían demasiado a Job. Job los escuchó con paciencia, pero un momento ya no lo soportó más. Se cansó, no estaba dispuesto a seguir escuchándolos. Lo que los amigos de Job decían, ¿era cierto? Bueno, si nosotros leemos a primera vista, por ahí nos resultaría de que sí, tenían razón. Pero cuando nosotros leemos en detalle la vida de Job, encontramos que los amigos de Job no estaban en lo cierto. Él había soportado muchas pruebas, y no fue una, como nos puede pasar a nosotros, una, dos o tres. Él perdió en un momento los bueyes, las asnas, los pastores que la estaban criando, perdió el ganado de las ovejas y los pastores, le robaron los camellos y a los cuidadores. La muerte de sus 10 hijos en un momento, en un solo día. La pérdida de su salud con una sarna maligna, dice que se rascaba con una teja para poder calmar un poco el picazón. El quebranto de su sostén, que era su esposa, donde dice maldice a Dios y muérete. Recordemos que Dios conocía a Job. No estoy seguro que los amigos de Job lo conocieran tanto, pero Dios sí lo conocía. Y Satanás y sus demonios y el resto de la humanidad no sabían cómo iba a reaccionar Job. Y dice allí en Job el capítulo 1, el versículo 1, vamos directamente al libro que lleva su nombre, Job el capítulo 1, el versículo 1, dice: había en el país de Uz un hombre llamado Job, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, estaba siendo probado, no para beneficio de Dios, tampoco era para beneficio de él, era para beneficio de los espectadores del universo todo. No se olviden que los seres celestiales estaban pendientes del desarrollo del gran conflicto, estaban pendientes de que la raza humana adorara a Dios o lo rechazara. Y los hijos de Dios, que habían escuchado las acusaciones de Satanás, fijaron su atención, en vez de fijarla en cómo reaccionaba Dios, ahora se fijaron en cómo iba a reaccionar Job. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice así, la encuentro en Profetas y Reyes, página 164. La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios su servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar más abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente asentados, pero Dios puede anular los más enérgicos de ellos y lo hace como y cuando quiere, a saber, cuando ve que la fe de sus siervos ha sido suficientemente probada. La esperanza de Job descansaba en Dios, descansaba en el Señor. Y a pesar de todo lo que se le vino encima a Job,
Job mantuvo su fe inquebrantable en Dios. El apóstol San Pablo nos explica qué es esa fe, ese producto de la fe. Y si ustedes me acompañan allí a Romanos, el capítulo 5 de Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda. ¿Entendemos lo que quiere decir el apóstol Pablo acá? Miren qué cosa interesante. Dice aquí el apóstol Pablo que las tribulaciones, los problemas, las dificultades producen paciencia. Y la paciencia, cuando se la desarrolla, edifica el carácter. Y el carácter nos da esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque Dios es el que está detrás de esa esperanza. La esperanza no está en los hombres. La esperanza no está en lo que pueden hacer los seres humanos. La esperanza está en Dios. Job abrigaba esa esperanza porque tenía fe en Dios. Y eso lo sostuvo en las terribles pruebas que él pasó prácticamente en un solo día. El apóstol Santiago, acompáñenme a Santiago, el capítulo 1, los versículos 2 y 3, donde el apóstol nos dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay una cita en el comentario bíblico adventista que dice así, tomo 7, página 520. No hay ninguna vicisitud en la vida, no importa cuán amarga o desanimadora, que por la providencia de Dios y la gracia de Cristo no pueda contribuir al crecimiento cristiano, a acercarnos más a Dios y a enriquecer nuestra comprensión de su amor por nosotros. Hermanos queridos, cuando surgen pruebas, cuando surgen problemas, dificultades y las tribulaciones en nuestra vida, es cierto que a veces son insoportables. Deberíamos detenernos a pensar en qué forma ellas encajan en el plan de Dios para nuestra vida. ¿De qué forma Dios está queriendo que yo aprenda una lección? Que aprenda o que crezca en la vida cristiana. Necesitamos recordar aquel pasaje tan conocido que todos conocemos de memoria, de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos queridos, es obvio que no todo lo que sucede es bueno. El cáncer, el coronavirus, el H1N1, el SIDA, una embolia cerebral, un infarto, una bancarrota, una quiebra, un divorcio, una violencia en el hogar. Y la lista podría alejarse y podría ser mucho más amplia todavía. Pero Dios utiliza todo lo que está a su alcance para perfeccionarnos. Las pruebas
Han de ayudarnos a reconocer que Dios continúa obrando en nuestras vidas y que al final todo es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento, es para beneficio de nuestra vida. Entonces surge una pregunta. ¿Podemos esperar esas pruebas, problemas y tribulaciones y recibirlos con gozo espiritual? ¿Será que cuando vienen los problemas y las dificultades podemos ponernos contentos? Creo que sí. Claro que ciertamente constituye todo un desafío para ustedes y para mí, porque nadie dijo que sea fácil, pero tenemos que aprender y tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios, sabiendo que en las manos de Dios todo marcha bien. El gozo no viene por experimentar o soportar las pruebas, sino de saber que al final saldremos más que vencedores. El diablo utiliza las pruebas para tentarnos, para llevarnos a pecar, para desconfiar en Dios, para mantenernos en jaque, y quiere que hagamos un jaque mate en nuestra vida, porque Él quiere matarnos. Él las provoca para interrumpir la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y sin embargo, su objetivo es ir más allá todavía. No solamente la incomodidad y la tentación, Él desea que perdamos nuestra fe en Dios, que perdamos nuestra fe en Jesús. No obstante, nuestro Padre Celestial permite, y en su gran sabiduría, Él permite que el diablo nos maltrate, que el diablo nos persiga, que el diablo nos incomode. Pero no te olvides que cada piedra de tropiezo que el diablo arroja en nuestro camino, para que cada uno de nosotros nos desanimemos, incluso nos caigamos, puede convertirse en un peldaño para la vida eterna. Durante cada prueba, durante cada problema, durante cada dificultad, durante cada tentación que experimentemos, podemos tener la seguridad de que todo lo que nos ocurra hará que crezca nuestra fe en Dios. Nuestra fe debe ser firme, no vacilante. Nuestra fe debe ser probada, no medida. La fe verdadera no es una fe que fracasa cuando es sometida a pruebas. Nuestra fe es una relación personal con Dios que nos permite decir cada día: Señor, permíteme sentir o permíteme descubrir hoy que nada sucederá hoy que tú y yo juntos no podamos afrontar. Cuando tengamos esa fe, una fe que haya superado todas las pruebas, una fe que haya superado todos los inconvenientes, reconoceremos que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Job jamás perdió esa fe en Dios. Nosotros lo descubrimos en el primer capítulo, en el segundo, y si leemos todo el libro de Job vamos a descubrir cómo él en reiteradas oportunidades, él mantenía su confianza en el Señor. Y de acuerdo con la profecía de Isaías, el Señor nos invita a dialogar con Él. En Isaías, el capítulo 1, hay un diálogo que Dios quiere sostener con nosotros. Y realmente ese diálogo nos conviene. Y yo quisiera invitarte a que leamos juntos Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice el Señor lo siguiente: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una conversación que nos conviene tener con el Señor. ¿No será que en esta mañana nosotros, después del culto, podemos dialogar con Dios y llegar a ese diálogo donde haya una transacción, donde el primer beneficiado sea yo o seas tú? Y yo quiero invitarte a que lo hagas y que no dejes pasar
en tu vida más tiempo, sino entablar esa relación personal con Dios. Las dificultades y las pruebas que Dios nos ha ayudado a soportar y nos han permitido triunfar sobre ellas, nos recuerda que siempre que sus promesas se cumplen y que Él siempre está al lado nuestro. Asimismo, nos dan la fuerza, la fortaleza de su presencia en el presente y en el futuro. Porque el futuro que se avecina no será fácil, pero sí tomado de la mano de Dios estaré tranquilo. Porque bajo el ataque del enemigo, un enemigo desconocido, un enemigo que se oculta, que se esconde, sin el apoyo de sus amigos, en el caso de Job, y en el caso nuestro también puede ser, abandonado quizás por todos, Job pudo haberse sumido en un profundo y oscuro pozo de desesperación y de depresión. Sin embargo, cuando nosotros leemos el libro de Job, lejos estaba Job de deprimirse, lejos estaba él de desconfiar en Dios. Hermanos queridos, hay otra cita que quiero compartir con ustedes, que está en el libro Profetas y Reyes, página 163, donde dice: desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza, implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. Declaró triunfante: he aquí, aunque me mate, en él esperaré. Qué confianza la de Job, qué mensaje que nos da Job en esta mañana. Además, Job también tenía la esperanza puesta en la resurrección. Aunque me mate, dice, yo esperaré. Job tenía la seguridad de que él podía resucitar cuando Jesús viniera. Él miró por la fe, más allá de su situación actual. Él miró más allá de las circunstancias penosas que estaba viviendo. Él miró más allá a la segunda venida de Cristo. Y allí en Job el capítulo 13, Job el capítulo 13, se nos declara lo siguiente. Job capítulo 13, el versículo 15, dice lo siguiente: aunque él me mate, en él esperaré, ciertamente delante de él defenderé mis caminos. Job tenía su confianza en Dios, lo que le permitió contemplar el presente y creer en el futuro. Job tenía la convicción, la firme convicción de que él estaba atravesando un problema grande y profundo, Dios lo ayudaría a salir adelante. Y Romanos el capítulo 5. Volvamos otra vez a Romanos. Romanos el capítulo 5. Los versículos 3 al 5. Dice así. 3 al 5. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no defrauda, ya lo habíamos dicho antes. En Jesús, nuestro Salvador, se fundamenta, se establece, se afirma nuestra esperanza. Job tenía su esperanza puesta en su Redentor. La esperanza era un ancla que lo afirmaba. En esa ancla que lo afirmaba,
Él se sostuvo firme en medio de la tormenta. Y un poquito más adelante el apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, el capítulo 4. El versículo 7 dice así. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabemos que el Señor proveerá todo lo que necesitamos para ser fieles y victoriosos en su nombre. Esa era la esperanza de Job. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu meta? Cuando vienen problemas y dificultades, ¿cómo reaccionas? ¿Está tu vista, tu mente, tu corazón puesta en la esperanza, puesta en Dios, puesta en lo que Dios puede hacer por ti? Yo quisiera invitarte en esta mañana a que te acerques al Señor y deposites en Él tu confianza. Dios te bendiga.